Elisa era una niña de 7 años que solía pasar la mayor parte de su tiempo sola. En su vecindario había muchos niños que cada tarde salían a jugar. A Elisa le gustaba verlos desde la ventana de su recámara, así que cada tarde ella colocaba una silla frente a esta ventana y observaba a los niños jugar por toda la calle. Su madre intentaba convencerla para que saliera con los niños, pero Elisa solo decía que no, que prefería verlos desde su recámara. La madre no insistía tanto, así que continuaba con sus labores, dejando a Elisa en su recámara. Un niño desde lo lejos la observaba y la invitaba a jugar con ellos y con los demás, pero ella simplemente movía la cabeza de un lado a otro diciendo que no. Un día, Elisa se quedó hasta muy tarde observando a través de la ventana. Le gustaba ver su rostro reflejado en el cristal, hasta que esa misma noche, Elisa notó algo extraño detrás de ella. Pudo observar a alguien más, una persona que jamás había visto, pues ella solo vivía con su madre. Desde ese día, Elisa ha perdido la voz. Todo lo que ha contado ha sido a través de una pluma y un papel. Elisa le redactó a su madre que esa noche vio a una persona detrás de ella, que le sonreía de una manera muy macabra y que sus ojos estaban totalmente en blanco. Cuando Elisa intentó voltear para ver quién era, ese extraño ser desapareció sin dejar rastro alguno. Elisa solo sintió muchísimo frío y de la impresión aún no ha podido recuperar su voz. Hace unas semanas fui a visitar a una tía a la cual se le murió un hijo hace un año aproximadamente. Desde entonces, ella no logra recuperarse de ese acontecimiento, pues siempre vive hablando acerca de él. No hay un solo día que no mencione su nombre. Incluso ella asegura sentir su presencia adentro de su casa. Nosotros solamente la escuchamos y no la juzgamos, pues creemos que es su dolor y solamente así puede sacarlo. Pues ese día, mientras me encontraba con mi familia en la parte de afuera comiendo, quise ir al baño, así que entré a la casa y cuando venía saliendo me encontré con una prima. Recordé en ese momento algo que me había sucedido en el velorio, así que decidí contárselo a ella. Todavía no terminaba yo de platicarle cuando de repente escuchamos un ruido muy fuerte que venía de la parte de arriba de la casa, al parecer de una de las recámaras, como si alguien hubiese azotado algo con todas sus fuerzas. Mi prima y yo nos asustamos de momento y salimos de la casa. Cuando salimos, mi tía se nos quedó mirando y nos preguntó que si todo estaba bien, que parecía que nos habían asustado. Ella nos miraba y nos decía las palabras como si ya supiera que realmente su hijo ya se había manifestado con nosotros. Una noche, mientras cenaba en casa de mis padres junto a mis hermanos, recibimos aquella inesperada llamada que nadie quiere recibir, pero en esta ocasión nos tocó a mi familia y a mí escuchar a mi tía al otro lado del teléfono, dándonos una noticia muy fea para toda la familia. Ella nos informó que un primo había fallecido en un fatal accidente. Recuerdo que todos nos pusimos nerviosos y a la vez muy tristes. Tuvimos muchas reacciones, pues no podíamos creerlo. En ese instante, fui a mi recámara a buscar algo de ropa para poder irnos al funeral. Y mientras me encontraba en mi recámara, la música de mi celular comenzó a sonar. Después de eso, no quise encontrar explicaciones. Simplemente he vivido pensando que la gente que nos ama, cuando les toca partir de este mundo, sí vienen a despedirse.
En mi pueblo dicen que si alguien llega a buscarte a altas horas de la noche y no tienes ganas de salir, que lo mejor es que te quedes en tu casa antes de que algo malo te pueda suceder. Así es lo que le pasó a un amigo hace algunos años. Nos dimos cuenta junto con mi familia que esto es real. Recuerdo que era una madrugada en el pueblo, cuando de repente nos llegó la mala noticia de que mi amigo había fallecido en un fatal accidente. Su mamá nos contó que él se encontraba en su recámara, descansando y viendo películas, cuando a la medianoche llegaron a tocar la puerta de su casa. Era un amigo de él. Le dijo que fueran por unas cervezas. Mi amigo no quería, pero fue tanta la insistencia de aquel amigo suyo que terminó por aceptar la salida. Su mamá le dijo que no fuera, que ya era muy tarde y que la lluvia estaba muy fuerte, pero mi amigo la tranquilizó diciéndole que pronto volvería a casa. A las 2 horas de que mi amigo salió, le avisaron a su madre que había fallecido en aquel accidente, que su coche había quedado totalmente irreconocible, y de aquel amigo jamás se volvió a saber nada, pues después de aquel accidente jamás regresó, ni siquiera para el velorio del que fue su gran amigo. Hola, quiero contarte una experiencia que viví hace 3 años. Yo solía tener pesadillas que eran muy recurrentes. Soñaba siempre a mi esposo tendido en el piso y yo a un lado de él llorando. El último día que soñé eso, recuerdo que yo quería gritar, pero sentía que no podía. Cuando pude despertar, me encontraba llorando. Mi esposo trató de calmarme, pero yo nunca pude contarle todo lo que había soñado sobre él. Se llegó la noche y mi esposo tenía que irse a trabajar. Le preparé su comida y nos despedimos como cada noche, con un beso. Después de eso me fui a la cama y me quedé completamente dormida. A las pocas horas recibí la peor noticia de mi vida. Me marcaron del trabajo de mi esposo para decirme que él había sufrido un accidente y lamentablemente había fallecido. Todo eso me ha dejado muy asustada y hasta este tiempo sigo sin poder creerlo. Llevo noches sufriendo de insomnio y mis días son muy tristes. No sé si crean o no en las posesiones demoníacas, pero quiero contarles algo que viví hace algunos años. Recuerdo que una noche me encontraba en el parque de mi pueblo platicando con un amigo. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando de repente escuchamos un grito que la verdad nos llamó mucho la atención, ya que era muy fuerte, y pensamos que quizás estaban asaltando a alguien. Decidimos caminar, pero no vimos absolutamente nada. De hecho, solo había unas cuantas personas en el lugar. Pasamos justo enfrente de la iglesia, que se encuentra en el centro de ese parque, y los gritos se hacían aún más fuerte. Había una persona que se encontraba en el portón de la iglesia. Nos dijo que no nos acercáramos mucho. Decidimos alejarnos un poco. Sin embargo, nos quedamos ahí tratando de observar si podíamos ver algo. No pudimos ver nada, ya que las puertas de la iglesia en ningún momento se abrieron. Siempre se mantuvieron cerradas. Solamente podíamos escuchar a lo lejos los gritos de aquella persona y cómo se azotaba por las bancas de la iglesia. También pudimos escuchar cómo se arrastraban por todo el piso. Fue algo realmente escalofriante. Los gritos eran muy aterradores. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar.